Entonces, tenemos el siguiente fármaco que se llama Yondelis, voy a ampliar ahí, que se emplea para el tratamiento de cáncer y específicamente para sarcoma de tejidos blandos refractarios a doxorubicina. Al respecto, ¿es correcto que? Bueno, vamos a la estructura primero, es una estructura bastante compleja. Muchos agentes antitumorales son de estructura complicada. Este fármaco en particular tiene como mecanismo de acción bloquear los microtúbulos de las células neoplásicas que son necesarios para la separación del material genético y son parte del citoesqueleto. Entonces, si los microtúbulos quedan rígidos, la célula no se puede multiplicar. ¿Es natural o sintético? Natural, muy bien. A nadie se le va a ocurrir inventar eso. Es imposible que de la mente de un ser humano salga eso como una propuesta de fármaco. Entonces es un compuesto natural. Dice ahí, concluimos que es de origen sintético. Eso sería falso. 2. El sistema lactónico podría hidrolizarse a pH estomacal por estearasas plasmáticas. Este fármaco se usa como inyectable. Estamos hablando de terapia antineoplásica. Al paciente se le inyecta esto. Por tanto, no es por vía oral. ¿Cuál es el sistema lactónico? Muy bien. Acá, ¿no es cierto? Bien. Ahí tenemos el sistema lactónico. ¿Y se puede hidrolizar por estearasas plasmáticas? Claro que sí. ¿Dónde se puede hidrolizar? Justo ahí, ¿no es cierto? No al otro lado, cuidado, ese lado no, ¿ya? Sino que ahí donde marcamos primero. El sistema, ¿no es cierto?, se hidroliza por acá. ¿Hay algún otro éster en la estructura reconocible? Pero ese punto es crítico, ya ese éster es crítico. Si se abre el fármaco ahí, pierde la conformación global. Este es el más importante, pero aquí donde dice AC es un oxígeno acetilado con un COCH3, así que también había otro éster acá en la estructura. Perfecto, así que no olviden que es AC. Si nosotros expandimos, acá nunca lo olviden, aparece así en muchos textos. No es otra cosa que un carbonilo con un metil. Y estaba acetilado. Bien, entonces podría hidrolizarse claramente. Podría hidrolizarse, ya sea por el pH ácido o por enzimas estearasas plasmáticas, así que esto es verdadero. El compuesto presenta 5 estereocentros. Bueno, la verdad es que eso no es tan difícil de identificar, pero sí tenemos que recordar que la estereoquímica en los fármacos es relevante para la actividad. Y ahora que vamos a ver CUSAR en un momento más, se van a dar cuenta que si uno no tiene definidos los estereocentros a la hora de hacer CUSAR, no se puede construir la ecuación. ¿Hay algún estereocentro? Hay muchos. Contemos. Yo cuento S. Ya, entonces, a ver, si es que nos vamos ahora, podríamos ir como hacia la derecha. Ya, si vamos acá, hacia la derecha, buscando ahí, aquí tendríamos otro, ¿no es cierto? Luego tenemos otro aquí abajo. Después tenemos uno acá, ahí, acá, ese. Y me parece que se acabó, ¿no? Más arriba. Esto de acá. A ver. No pasó. Acá estamos, ¿no es cierto? Y por tanto nos tendríamos que venir hacia acá. Pero eso es un nitrógeno. No, pero del anillo de benceno, la punta donde está conectado ahí. Este anillo de benceno. Sí. Eso es un metoxi. Ah, ya. Claro, esto no es quiral porque es un carbono sp2. Sí, así que mucho cuidado, ¿ya? Sí, está bien, ¿no? Por eso que sirve esto para darnos cuenta, para poder recordar que era la quiralidad, son carbonos sp3 asimétricos. Entonces hay más, y ahí contamos 4, 5, 6, 7. Así que es falso, hay 7 estereocentros y por tanto esto es falso. ¿Cuántos? Teóricamente, si hay 7 estereocentros, tenemos 7 carbonos quirales. ¿Cuántos estereoisómeros teóricamente posibles existen? 2N más 2. A ver, cuidado, eso eran las reglas de Hickel. Los estereoisómeros posibles son 2 elevado a n. En este caso, 2 elevado a 7 estereoisómeros posibles. Las combinaciones que hay de R con S. Bien.
Cuarto, en este caso sería razonable buscar el farmacóforo geométrico en vez del estructural para proponer nuevas estructuras con la misma actividad biológica. Dado que es tan complicado, claro que convendría la búsqueda de cuál de todos esos grupos es lo más importante. Por ejemplo, si descubriésemos que estos dos son importantes y que este nitrógeno de acá es importante, ahí tenemos un farmacóforo geométrico. Tendríamos átomos con ciertas propiedades y distancias. ¿Recuerdan eso? Por tanto, sí, sería bastante razonable. Así que esa la consideramos verdadera. Si no quisiéramos el farmacóforo geométrico y quisiéramos empecinarnos con un farmacóforo estructural, ¿qué habría que hacer? Ir, como lo que hacíamos con morfina, ir borrando fragmentos y ver si se preserva la actividad. ¿Ok? Bien, peguémonos un salto ya porque aquí se hacen otras preguntas. Pero miren, estrechamente relacionado con lo que veíamos recién. Dice, sobre la estructura del fármaco Yondelis, ¿es correcto afirmar que? Bueno, ¿cómo va a estar? Su ionización a pH 7. A pH plasmático. Entonces hay varias alternativas, no vamos a leer eso. ¿Qué me pueden decir ustedes? Y voy a borrar ahora todo para que me digan cómo va a estar esto. A pH 7. ¿Con qué carga va a estar en el plasma esa molécula? En el plasma sanguíneo. Positivo, negativo, neutro, suéter iónico. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué les dice el instinto? Ay, pero ¿por qué neutro? Veo un nitrógeno que puede ser protón. Ya, ok. Entonces, sí, muy bien, ya vamos a marcar eso. Hay un nitrógeno protonable, por ejemplo, ahí. Eso podría protonarse. Muy bien, tenemos también el sistema bicíclico. Este sistema asa bicíclico complejo de aquí abajo. Tenemos pirrolidina, tenemos piperacina. ¿Y este así cómo se llamaría? Piperidina, muy bien. Piperidina, piperacina y por este otro lado pirrolidina. Son básicos, ya entonces se va a protonar. Se puede protonar. Tendríamos un total de más 3 hasta ahí. No veo ningún grupo ácido. Pensé que el hidrógeno que estaba ahí al lado de ese nitrógeno podría robarle el... No, lo que pasa es que este hidroxilo es un fenol. Recuerden que cuando está conectado a benceno es fenol y tiene un pK. Exacto, muy bien. La verdad es que es poco probable eso, Andoni, porque tendría que ser más básico que el mismo nitrógeno para tomar el protón y conformacionalmente no necesariamente ese OH está al lado. Recordemos que esta molécula no es plana. Habría que dibujarla en 3D y ver dónde queda este hidroxilo. ¿Ok? Más adelante, de hecho, les puedo dar ejemplos de moléculas que en 3D se ve como que todo está lejos, pero en realidad está cerca o al revés. Así que carga más 3. No hay ningún otro grupo ácido en la estructura. Muy bien. Ya identificamos heterociclos, grupos funcionales y va a estar catiónico. Perfecto. Ya, veamos acá, vamos a seguir con algunos saltados, no vamos a resolver esto así completo, ya obviamente. Ya, el siguiente dice ahí es el fármaco eribulina, son moléculas reales, esto no está inventado, para el tratamiento del cáncer de mama metastásico. Ya, ¿qué me pueden decir sobre la lipofilia, la solubilidad en agua de esta molécula? Habíamos estudiado en el pasado que un alcohol, por ejemplo, aquí tenemos un alcohol, puede disolver alrededor de 3 átomos de carbono. Un amino, cuando se protone, porque eso va a estar positivo a pH 7, va a poder disolver un poco más. ¿Y hay algún otro grupo ionizable en la estructura? ¿Cómo se llama este anillo? Tetrahidrofurano. Muy bien, ya, o THF. Después tenemos una acetona y éteres cíclicos variados. ¿Los éteres aportaban a la solubilidad o eran más bien lipofílicos?
Exacto, el aporte de todos estos oxígenos en realidad no es tan alto como uno esperaría. Esta molécula tiene solamente dos grupos polares fuertes, el OH y el amonio, cuando se protone. No es suficiente para que todo esto sea soluble en agua. Así que esta molécula no es soluble en agua, es una molécula de elevada lipofilia. De elevado log P. Bien, vamos acá ahora y veamos lo siguiente. Dice, pregunta 8, voy a saltarme ahí al lado. Si eribulina interactúa a nivel microtubular, igual que la anterior, en el ciclo celular de las células cancerosas, indique qué tipo de interacciones intermoleculares haría principalmente con los residuos de alanina y valina. Y aquí abajo están las estructuras para que lo recuerden. Yo espero que se vaya haciendo camino al andar esto de los aminoácidos, alanina y valina. ¿Qué tipo de interacciones va a hacer eribulina con alanina y valina? ¿Qué interacciones principalmente podría hacer con los residuos aminoacídicos? Pero vamos a la parte residuo primero, ¿ya? Metil y ese fragmento de tipo isopropil. ¿Qué interacción pueden hacer con eribulina, que estaba aquí al lado y que ustedes ya vieron que es una molécula de elevado log P? Una molécula grande, hidrocarbonada, con solo un grupo ionizable, que es el amino que está acá. ¿Qué puede hacer metil e isopropil frente a esta tremenda molécula? ¿Qué interacciones serían esas? Picatión, puente de halógeno, pi-stacking, hidrofóbicas. ¿No es cierto? Ya 100% interacciones hidrofóbicas. Esas van a ser las principales interacciones que pueden hacer. Ahora ustedes dirán, pero ¿y no puede interactuar con el backbone? El backbone siempre hemos dicho que es un poco más difícil de alcanzar, excepto hay una interacción particular que ocurría casi siempre con el backbone. Excelente, muy bien. Y eribulina no tiene halógeno en la estructura, así que no va a ocurrir puente de halógeno, imposible, ¿ya? Muy bien. Ya, vamos a leer la 9, que es de aplicación. Dice, si el grupo metoxi de eribulina fuese reemplazado por un trifluorometano CF3, oxígeno, ¿cuál de las siguientes interacciones moleculares sería posible entre trifluorometano y un residuo de tirosina? Siempre pensando en el fragmento residual, ¿ok? Entonces, lo que se está diciendo acá es esto. El metoxi, que tenemos acá arriba, va a ser reemplazado por trifluorometano, ese de ahí. PH3 va a ser F3. Exacto, va a tener 3 flúor en vez de 3 hidrógenos. Muy bien. ¿Y qué dice con un residuo de tirosina? A ver si es que está dibujada. Permítanme saltar, ahí está la tirosina. ¿Ya? Ya, entonces perfecto. Aquí está el residuo, todo esto de acá. Y el CF3, ahí sí, CF3. Ustedes ahora van a decir qué puede hacer esto con la tirosina. ¿Algún tipo de pi o algún tipo de puente de hidrógeno? Muy bien. Puente de hidrógeno entre algún flúor y el protón. ¿Ya? ¿Y podrá haber alguna interacción pi entre el benceno y flúor? No, recuerden que picatión sí, pero esto no es un catión, es delta menos. Entonces esto no va a poder interactuar favorablemente con el benceno. ¿Ya? Así que solamente puente de hidrógeno. Bien, en la pregunta 10 dice, la siguiente imagen muestra la interacción entre un residuo de ácido aspartico de un microtúbulo celular y la cadena etanolamina de eribulina. ¿Es correcto que? Ya vamos a la interacción. Y ahí ustedes me van a decir qué está pasando. Este pedazo de acá es de eribulina. Recuerden el amino con el alcohol. Y este es un aspartato, un residuo de aspartato que está presente en el microtúbulo. ¿Y qué está pasando acá? ¿Cómo le vamos a llamar a esta interacción?
Puente salino. Ya tenemos puente salino, ¿entre quién? Exacto, ambas cosas. Tenemos que... El ácido carboxílico hay un puente salino. Exacto. OH. Y el ácido hay un puente de hidrógeno. Tal cual. Tenemos entonces que el puente salino es entre el nitrógeno, amonio, y ambos oxígenos. Esa es una interacción a mayor o menor distancia que el puente de hidrógeno. Era mayor. Muy bien, mayor porque es de núcleo a núcleo. Y lo otro que estamos viendo es que actúa el aspartato como aceptor, dado que está ionizado a pH 7 de un doble puente de hidrógeno. Es una especie de pinza que se está formando ahí entre los residuos. Así que sería doble puente de hidrógeno reforzado por un puente salino entre el carboxilato y el amonio. Muy bien. Ya, y para terminar, porque insisto, yo les puedo facilitar esto para que ustedes después traten de resolverlo y repasen toda la materia. Pregunta 11 dice acá, considere las siguientes estructuras. En base al criterio de farmacóforo estructural, ¿cuáles de ellas escogería usted como agentes analgésicos narcóticos? Entonces tenemos que ver estas estructuras, recordar lo que hemos visto en cátedra y decir a qué tipo de farmacóforo pertenecen. Viendo las moléculas, ustedes ya deberían ser capaces de poder anticipar una actividad biológica en los tres casos. Nada más que viendo las estructuras, ustedes deberían ya, si es que han repasado, decir, bueno, tales podrían tener cierta actividad, otras otra actividad. ¿Qué me dicen ustedes de cada caso en particular? Pero primero veamos. Bueno, ya es esa que tal la respuesta ya bueno procesada, claro, yo quería que fuesen capaces de ver ahí, pero claro, ¿qué es un narcótico? ¿Ok? Bueno, miren, un farmacóforo de narcótico, que lo vimos en más de una oportunidad, consistía en tener un anillo aromático, un carbono, bueno, no necesariamente quiral, pero sí cuaternario, ¿ya? Entonces, R1, R2. Y contando este mismo, necesitamos un total de 3 átomos de carbono. Exacto, 1, 2, 3. Y acá venía el nitrógeno. ¿Okay? Entonces, bueno, si es que lo dibujamos como corresponde, en realidad no necesariamente tenían que ser grupos de etilos, pero sí eran terciarios. Entonces, R1, R2, R3, R4. Entonces, este carbono que está ahí tiene que ser de tipo cuaternario. No debe tener hidrógeno en la estructura. Se requiere un carbono con un aporte lipofílico en esa zona. Y se requiere un conector, considerando el mismo carbono, de 3 átomos en total hasta el nitrógeno. No más largo ni más corto. Y por tanto, este nitrógeno va a ser básico. Se va a protonar a pH 7. ¿Logran identificar ese patrón en alguna de ellas? En la primera dos sí, y en la otra también, pero tiene un OH. Ya, veamos entonces, porque cuando decimos cuaternario, significa que no tiene hidrógeno conectado a él. Entonces, a ver, en la primera, ¿dónde estaría el carbono cuaternario? Arriba del... Perfecto. Entonces, ya, tiene el patrón. Muy bien. Ahí está el patrón. Muy bien. Entonces, habría que ver si que son 3 carbonos. Sí, son. Ya, gracias. 1, 2 y 3. Perfecto. Y de ahí el nitrógeno terciario. Acá también cumple. Muy bien. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Y el tercero? También. Ya, hay un alcohol, pero el punto es que no tenga hidrógeno, así que sí. ¿Bien? Entonces, 1, 2 y 3. Acá, ¿dónde estaba probablemente aquel con el que hubiesen dudado? Tal vez el segundo. ¿Por qué? Porque en el caso del segundo, podía haber sido interpretado como un profármaco. ¿Qué pasa si se hidroliza? ¿Ya? Entonces, bien, quedaría un alcohol, si es que se hidroliza, y se asemeja a otro farmacóforo que vimos en cátedra. ¿Cómo se llama? El análogo de norepinefrina que tiene el OH. Ya, perfecto. Se parece bastante a un farmacóforo de tipo adrenérgico. Pero, ¿dónde falla? Porque no alcanza a ser adrenérgico. Se parece, ¿ya? Pero no lo es. En el caso... Sustancia... Sí.
Tal cual. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Mientras que los adrenérgicos, exacto, eran etilaminas. En cambio aquí tenemos un propilamina. Es diferente. ¿Ya? Así que no tiene el farmacóforo de tipo adrenérgico. Y hagamos un último para terminar entonces esta parte introductoria. Veamos acá. Me interesa el 13. A ver, dice. El 13. Uno de los problemas de los antipsicóticos es que poseen múltiples efectos adversos por bloqueo indeseable de receptores muscarínicos, serotoninérgicos, etc. Si clorpromacina, la molécula que vamos a ver, se metila en la cadena alquílica, sería correcto concluir que... Bueno, vamos para acá. Acá está entonces la problemática. Tenemos la clorpromacina, que es un antipsicótico, que era un antagonista principalmente de receptores. ¿De qué tipo de receptores era antagonista clorpromacina? Era un antagonista principalmente de receptores dopaminérgicos D2. Y está siendo modificada químicamente por la simple introducción de un grupo metil en la cadena, este metil que está acá, y por tanto vamos a tener que la mepromacina tiene mayor o menor log-P. ¿La cantidad de carbonos cambia? Sí, porque la cadena se mantuvo y se inserta un carbono adicional, por tanto el log-P sube. Ya, pero ¿en qué se traducía este tipo de cambios? Lo estudiamos en cátedra. Un simple metil dijimos que marcaba un mundo de diferencia. ¿En qué se traduce la inserción de un simple metil de... Un centro quiral. Ya tenemos un centro quiral, por tanto, muy buena observación. No va a dar lo mismo si es R o S. Ese que está ahí es R o S. Ya tiene a la misma distancia un amino, pero el de arriba tiene más... El de arriba tiene más prioridad, Sí. porque en algún momento encontramos una diferencia diferente, ¿no es cierto?, significativa. El segundo amino, entonces va hacia la derecha. El protón va para atrás. Muy bien. Ya, pero ¿en qué más se traduce? Claro, ahora vamos a tener en antiómeros. Si lo vamos a la estructura de Newman, acá como una Ya. idea. Exacto. Muy bien. La molécula es más rígida, tiene una mayor rigidez. Y si tiene una mayor rigidez, eso implica que la rotación en torno a este enlace y a este enlace de acá está mucho más limitada. Y por tanto, si es más rígido la mepromacina, ¿qué esperan ustedes ahora a nivel biológico? Muy bien, mayor selectividad. Es de esperar una mayor o que pierda ciertas afinidades, ¿no es cierto? Que pierda la capacidad de acomodarse a diferentes receptores, la va a perder. Entonces va a tener una mayor selectividad. Muy bien, creo que con eso a nivel de introducción estamos bien. Vamos a proceder entonces ahora a la temática Cursor.